Bien, entonces hoy vamos a seguir viendo algo con respecto a las cuestiones de dinámica que hemos estado empezando a discutir o analizar la vez pasada, ¿sí? Vamos a resolver un par de ejercicios como para que puedan encarar la guía y tener en cuenta algunos detalles con respecto a los diagramas de cuerpo aislado, a todas esas cosas, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos masas, ¿sí? En este caso una masa A y una masa B. Vamos a llamarla así, una masa minúscula, M minúscula y M mayúscula, que va a ser más fácil de escribir. Y estas masas, vamos a suponer que están afectadas por una fuerza, ¿sí? Una fuerza horizontal que va obviamente a producir el desplazamiento de ambas masas. Vamos a darle un resultado, esto está apoyado sobre el suelo, por las dudas lo vamos a aclarar, pero a menos que especifiquemos lo contrario, siempre en los problemas, aunque no se diga nada, están apoyadas sobre el piso y el piso siempre es liso, así que no hay ningún tipo de rozamiento, ¿sí? Es un suelo ideal. Como patinar sobre hielo, vamos a suponer que el rozamiento casi cero. Bien, una vez que tenemos esto, recordamos que lo que teníamos que hacer siempre, al principio de un problema de dinámica, era realizar un diagrama de cuerpo aislado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo aislado de la masa M chica y vamos a hacer lo mismo con la masa M grande. ¿Sí? Entonces, sobre la masa M chica están actuando varias fuerzas. La que dijimos que siempre vamos a escribir primero, porque es la más fácil y porque siempre va a estar, es la fuerza del peso. Pero también habíamos dicho que si solo estuviera afectado por la fuerza del peso, esto se caería hacia abajo. Pero está el suelo, sosteniendo justamente la masa, evitando que baje. ¿Se acuerdan cómo le habíamos puesto esa fuerza? ¿Qué nombre le habíamos dado a la fuerza de interacción entre la superficie y la masa? Los leo, ¿eh? Si alguno tiene alguna idea. Juan, ¿quién llamó hoy? Ah, Bueno, entonces, en este caso la fuerza era la normal que iba hacia arriba, ¿sí? Vamos a llamarla normal M minúscula para distinguirla de la otra que va a ser normal M mayúscula. Entonces, esto también lo vamos a llamar peso M minúscula. También vamos a agarrar y vamos a escribir acá la del peso M mayúscula. Y también la normal M mayúscula que lo va a estar afectando, ¿no? Como no, en este caso está tocándose con el piso y por eso es que se produce la fuerza normal. A distancia está el peso. Y después, la fuerza F es producida por algo, no sé por qué ni por quién. Y lo que está haciendo en este caso es empujarlo hacia acá. Y debido a que solamente la fuerza F está tocando a la masa de la izquierda, en la masa de la derecha no va a aparecer nada relacionado con la fuerza F. Por lo menos en un primer momento. Lo que voy a tener es si la fuerza que la masa M mayúscula le hace a la masa M minúscula, que va a ser hacia allá. La voy a llamar FMM. Y asimismo, como la masa M mayúscula quiere evitar que la M minúscula avance, la masa M minúscula está empujando a la M mayúscula hacia la derecha. Y esta fuerza la voy a llamar M mayúscula M minúscula prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la reacción de esta otra. Entonces ya tengo armado mi
diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los cuerpos. Lo que voy a hacer ahora es escribir o realizar el sistema de referencia. Voy a tomar X positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Y una vez que tengo esto hecho, lo que tenemos que hacer ahora es escribir lo que es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Que la habíamos denominado como ley de masa. Esto es algo que ya han visto el año pasado. En donde habíamos visto que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de dicho cuerpo multiplicada por la aceleración. Vamos a ver algunos datos. La masa M minúscula, podemos decir que vale 2 kilos. La masa M mayúscula, podemos decir que vale 5 kilos. Y vamos a darle un valor a la fuerza F de 200 newton. ¿Qué nos interesaría averiguar? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿No? ¿Con cuánto se acelera este conjunto? Vamos a preguntar cuánto vale la aceleración y además cuánto vale la fuerza Nm. Entonces, aplico la segunda ley de Newton, que lo que me dice es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de dicho cuerpo. Pero ¿qué voy a hacer yo? En lugar de trabajar con esto como cuerpos separados, para el primer cálculo, es decir, para averiguar cuánto vale la aceleración, los voy a considerar como si fueran uno solo. ¿Sí? Es decir, la masa M chica y la masa M grande las voy a juntar para hacer el primer análisis. Después, bueno, vamos a ver por qué. Entonces voy a considerar esto como si fuera todo un solo bloque. Aplicándole la fuerza F, la fuerza peso total, digamos, ¿sí? Sería un peso total porque va a ser el peso de las dos masas, y una normal grande, normal total. Y la interacción ahora ya no aparece porque la interacción estaría como adentro de estas dos masas. Entonces yo no la estoy separando. Entonces la fuerza Fmn y Fmn' no van a figurar en todo mi análisis. Entonces lo que voy a hacer ahora es la sumatoria de fuerzas. En X, que va a ser igual a masa por aceleración. En Y no lo voy a hacer porque en este caso no me aporta nada. Entonces, ¿qué tengo acá? En X tengo solamente la fuerza F, positiva porque apunta hacia la derecha, y la masa no me tengo que olvidar que es la masa total. Es decir, que son los 2 kilos de la masa M minúscula más los 5 kilos de la masa M mayúscula, multiplicado por la aceleración, que es lo que quiero calcular. La fuerza F es un dato, son 200 newton. Y lo que voy a hacer es pasar los 7 kilos dividiendo para acá. Y esto va a ser igual al valor de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración en este ejercicio me va a dar un total de, ahora voy a la cuenta, 200 dividido 7, 28,5 metros sobre segundo cuadrado. Como es una cantidad un poco exagerada y se nos escapa de los parámetros que vamos a trabajar normalmente, vamos a cambiar el dato de fuerza y lo vamos a dejar solo en 20 newton. Solo en 20 newton, entonces esto me va a dar 2,8 y listo. Para que nos dé un valor un poco más razonable por el tema de los datos que hemos elegido. ¿Sí? Entonces de esa forma obtengo cuánto vale la aceleración. Pero ahora me falta calcular cuánto vale la fuerza MN, ¿no? La fuerza de contacto, que es la que me piden que haya acá. Para eso voy a tener que sí o sí ir a mi sistema de referencias, a este, que es el que está, mi diagrama de cuerpo aislado, perdón, más que sistema de referencias, que es el que está desarmado. Entonces, por ejemplo, podría usar el de adelante o el de atrás. Yo en este caso voy a usar el de atrás, aunque es un poco más complicado, para que vean cuál es el caso
más complejo de estos dos. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? La sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Arranco igual que el que hice antes. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Todo en el eje X, ¿no? Tengo la fuerza F, que es positiva porque va hacia la derecha. La fuerza M en minúscula, que es negativa porque va hacia atrás. La masa tengo que tener en cuenta ahora que es solo la masa chiquita, solo los 2 kilos. Porque estoy analizando lo que pasa solo con la masa pequeña. Y la aceleración va a ser la misma que había calculado antes. ¿Por qué? Porque esto se tiene que mover sí o sí todo junto, ¿sí? Si el de la masa grande fuera mayor a 2,8 y el de la masa chica fuera de 2,8, sería como que la masa grande se está despegando, cosa que no puede pasar. Y si la masa chica acelerara más que la masa grande, sería como que la chica se está enterrando adentro de la grande. Y para nosotros los cuerpos no se deforman. Así que la aceleración es de 2,8 metros sobre segundos al cuadrado. El valor de F lo conozco, son 20 newton. Fm es lo que quiero calcular. 2 por 2,8 me va a dar 5,6 newton. Y Fmn, digamos, cuando lo paso para el otro lado, esto restando, me va a quedar 14,4 newton, que va a ser el valor de la interacción. ¿Cómo podríamos verificar si esto está bien? Bueno, haciendo lo mismo, el mismo análisis, pero con la otra masa, ¿sí? Lo cual no es difícil. Si yo lo hago para la otra masa, ¿qué me va a quedar? Fíjense que solamente tengo la fuerza M', ¿sí? Entonces, aplicando la misma ecuación de la sumatoria de fuerzas, esto es Fmm'. ¿Igual a quién? Ahora es la masa M mayúscula por la aceleración de 2,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la fuerza M minúscula prima, vale masa grande, que son 5 kilos, por 2,8. Y si hacemos la cuenta, vámonos a ver que llegamos a prácticamente lo mismo que lo que teníamos antes, ¿no? Son 2,8 por 5, me da 14, por una cuestión de que redondeé de más y bueno, no me da exactamente igual, pero estas dos fuerzas tendrían que ser iguales en realidad, ¿sí? Porque son para acción-reacción. Pero bueno, como dije antes, al haber simplificado, es que no se da, ¿sí? Pero estas dos tendrían que ser iguales. Vamos con un ejemplo más. Y con eso ya por hoy dejamos. La idea es resolver o ver qué pasa cuando tengo fuerzas que hay que descomponer. Tal vez ya lo hayan visto en otra materia, pero bueno, lo repasamos un poquito. Supongamos que tengo un bloque al cual le aplico con una soga, con lo que sea, una fuerza que está inclinada, ¿sí? Vamos a suponer con una inclinación de 30 grados. Bien. Supongamos una masa de 50 kilos. Una fuerza de 30 newton. El ángulo está indicado ahí. Y otra vez, está apoyado sobre el suelo, no hay fricción, no hay nada. Y que nos pregunten la aceleración que adquiere, ¿sí? Y que nos pregunten el valor de la fuerza normal. ¿Qué fuerzas faltarían indicar acá? Bueno, por un lado, como dijimos antes, hay que dibujar la fuerza peso. Y por otro, hay que dibujar la fuerza normal. ¿Sí? Generalmente, en muchos problemas nos va a pasar que el peso y la normal van a ser iguales, pero eso no tiene por qué pasar siempre así. ¿Está bien? De hecho, la fuerza normal en este caso
va a ser un poco más chica porque recordemos que la fuerza normal es la que el suelo hace para sostener el bloque. Yo con esta fuerza que estoy tirando en diagonal es como si estuviera sosteniéndolo un poquito a ese bloque. Entonces el piso no tiene que hacer toda la fuerza para sostener el peso. Es como yo le estoy ayudando un poco al tironear así con esta dirección. Así que indicamos entonces sistema de referencia. Gx, eje Y. Y además hacemos la sumatoria de fuerzas en los dos ejes ahora. Esa va a ser la diferencia. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Me va a quedar F, pero ¿qué pasa? Toda la F ahora no está contenida en un solo eje, sino que si recordamos de trigonometría, yo esto álgebra vectorial, yo esta F la puedo escribir o separar en la componente X de F y la componente Y de F. Este lado, si yo pienso en un triángulo rectángulo, que es lo que tengo formado acá, este lado corresponde con el lado adyacente del triángulo de 30 grados. Y si recordamos la regla mnemotécnica de SO, K, TOA, sin entrar en demasiado detalle, recordamos que el adyacente y el coseno son los que están directamente relacionados. Por ahora de la tangente no vamos a hablar. Entonces me va a quedar que este F tiene que estar multiplicado por el coseno de 30 grados. A este valor es lo que vamos a llamar nosotros F sub X en este caso. Y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración en X. Entonces esto me va a quedar F que vale 30 newton por el coseno de 30, que es alrededor de 0,86 más o menos. Y esto va a ser igual a la masa, que vale 50 kilos, por la aceleración que quiero calcular. O sea que simplemente despejando el 50 para acá, ya podría obtener cuánto vale la aceleración. Y me piden también que responda cuánto vale la fuerza normal. Entonces, yo lo que voy a tener acá es que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración que adquiere en el eje Y. Y en el eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Como positivas tengo la normal, negativa tengo el peso, pero además tengo la componente de la fuerza F, esta fuerza F sub I roja que yo dibujé acá. ¿Que hacia dónde tira? Hacia arriba, entonces tiene que ser positiva. ¿Y cómo escribimos esta F sub I? Bueno, si a F sub X, que correspondía con el lado adyacente de este triángulo rectángulo, la escribimos como F coseno, a F sub I, que corresponde con el lado opuesto, la vamos a escribir como F por seno de 30 grados. Y acá va a ser igual a masa por aceleración, pero ¿qué ocurre? Nosotros, a menos que lo expresemos específicamente y ocurra que es algún error de datos, no vamos a manejar movimientos en dos dimensiones, solamente vamos a manejar movimientos en el eje X, no en el eje X y el eje Y. Entonces, en el eje Y esto no va a subir ni va a bajar, no se va a acelerar hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, no va a tener aceleración, ¿sí? La aceleración vale 0 justamente. Entonces, este miembro de la ecuación va a valer 0. Por lo tanto, si reemplazo lo que me pedían, para obtener lo que me pedían, la normal no es dato. El peso es masa por gravedad. La F la conozco, que vale 30 newton, y el seno de 30 vale 1/2. Así que esto es 0,5.
y esto es igual a 0. 0,5, un medio, recuerden que es lo mismo. Entonces me va a quedar que la normal menos el peso, que es masa por gravedad, o sea, 500 newton, ¿sí? Va a ser 50 por 10, más 15 newton, es igual a 0. Por lo tanto, la normal me va a dar menos 500 más 15, menos 485, que para el otro lado pasa como 485 newton. ¿Sí? Recuerden que esta normal es de fuerza y este N es de la unidad Newton para indicar en qué unidad estamos midiendo la fuerza. Entonces repasamos esto que es lo más complicado que vamos a ver, digamos, dentro de este tema. Lo que tiene que ver con la descomposición de fuerzas. Si yo tengo una fuerza en diagonal, dibujo un triángulo rectángulo cuyas fuerzas tienen que ser paralelas a los ejes que yo he tomado, en este caso un eje horizontal y un eje vertical. Entonces fíjense que tengo un vector o una componente, mejor dicho, horizontal y una componente vertical, y calculo esas componentes con seno o coseno según sea el caso. Normalmente en el eje X va a ir afectado por el coseno y en el eje Y va a ir afectado por el seno, pero tengan cuidado ya que eso depende del sistema de referencias. En un dibujo así no vamos a tener problema, pero cuando aparezcan planos inclinados o algún otro tipo de distribución de fuerzas, ya la cosa puede cambiar y no es que siempre en X va coseno y siempre en Y va seno, ¿sí? Hay que entender de qué estamos hablando y aprender justamente a descomponer los vectores. ¿Por qué hay que descomponer los vectores? Porque, como hemos dicho antes, solamente se pueden sumar o restar vectores que sean colineales, es decir, que estén en la misma dirección. Si dos vectores no tienen la misma dirección, no los podemos sumar de forma algebraica, que es lo que venimos haciendo normalmente. Hablar de sumas algebraicas quiere decir las sumas que hemos hecho toda la vida. ¿Bien? Bueno, con esto entonces damos por finalizado este tema.